Bien, analizando junto a Luis Vicente León, socio director de Data-Análisis, lo que ha sido el tema económico en nuestro país este año 2024, un segundo semestre que posterior al resultado electoral, nuestro invitado menciona, bueno, el país se paralizó en las semanas cercanas, la semana cercana a la elección presidencial, y en lo que ha transcurrido los días siguientes también de alguna manera ha afectado el entorno económico. Y había un tema allí que no lo mencionamos en el inicio, y era que la perspectiva de crecimiento también estaba atado a cómo funcionaran las licencias que se lograron con los acuerdos de Qatar, con los acuerdos de Barbados, que permitieron que Chevron pudiera operar en Venezuela. Hay economistas que dicen, bueno, parte de esa relativa estabilidad en el tipo cambiario es gracias a que Chevron también está dejando divisas acá para pagar a sus compromisos en Venezuela. Es, en efecto, la variable fundamental. Es decir, tú puedes hablar de una economía que este año, a pesar de que en el segundo semestre es un semestre bastante más pobre en desenvolvimiento económico que el primer semestre del año, el cierre esperado, de todas maneras, un crecimiento. Lo que pasa es que no está cerca de lo que eran las expectativas de 8 a 10%. Nosotros pensamos que la economía venezolana va a cerrar el año 2024 entre 4 y 5% de crecimiento, 4.8% de crecimiento. Y ¿cómo tú logras, de todas maneras, a pesar de que han habido contracciones de la cantidad de dinero, la liquidez sube en bolívares, Claro. pero de nuevo, aspiras recursos, tratas de mantener lo más posible estable el tipo de cambio, pero lamentablemente, digo lamentablemente porque en mi opinión es un error, esa estrategia de permitir un diferencial generó algunos contratiempos relevantes en la economía y ha estimulado algunos crecimientos de precios que también se habían reducido de manera significativa en los últimos años. Volvimos a ver algunos estímulos inflacionarios, es decir, hay unos desequilibrios en el mercado. Pero son algunos desequilibrios. Y han surgido otros desequilibrios. Ahora hay un tercer tipo de cambio, porque ya incluso no existe solo el mercado oficial y el paralelo, sino ahora ha surgido un mercado promedio. Sí, bueno, algunos están hay un montón de desequilibrios que ya teníamos tiempo que no veíamos, pero tampoco son nuevos. Claro. Es una economía que ha vivido eso muchísimas veces en el pasado, sobre todo cuando intentas controlar el tipo de cambio. Pero, aún así, la economía crece. Hay sectores que arrastran esa economía. ¿Qué sectores son los determinantes? La mayoría, desde el punto de vista específico, sectores como el sector de tecnología, el sector de alimentos, el sector de salud y cuidado personal, son sectores que continuaron su proceso de crecimiento. Claro. Entonces uno dice, cayó la economía, ya va. No cayó la actividad económica en el sector de alimentos, y no cayó en tecnología, y no cayó en salud o servicios de salud, y tampoco ha caído en cuidado personal. Son sectores que arrastran la economía. ¿Pero por qué lo arrastran? De alguna manera tú lo has colocado sobre la mesa. Porque el que realmente está detrás de empujar todos esos procesos económicos es el sector petrolero. ¿Y por qué crece la actividad petrolera? Que además, mira, es imposible. Si lo llevas al debate político, te van a decir lo que tú quieras. Es un tema que no vale la pena ni mirar. Es decir, pero si tú lo ves desde el punto de vista numérico, los ingresos petroleros del año 2020 fueron inferiores a los 5.000 millones de dólares, y este año tú vas a tener ingresos que triplican eso, más o menos. Es decir, en términos de ingreso petrolero, tú estás triplicando los dólares que entraron en esa economía. Entonces, ¿cómo es posible que tú expliques que con una triplicación de los ingresos en dólares, tú no tengas cierta actividad económica en sectores que son hipersensibles a ese proceso? Claro. Pues por supuesto que crece. ¿Y por qué? ¿O por qué tú pudiste tener un incremento en la actividad petrolera? ¿Por qué se reaniman algunas regiones que estaban vinculadas a la actividad petrolera? Bueno, se reaniman fundamentalmente por lo que tú has mencionado. Tú has mencionado un caso. Estás mencionando el tema de Chevron y sus licencias. Claro. Chevron tiene 4 campos, además divididos en las 2 zonas petroleras relevantes de Venezuela, y que han tenido un incremento significativo en su producción. Solo Chevron arranca con producciones inferiores a los 40.000 barriles. Eso es lo que estaba produciendo antes de la licencia que ella obtiene a finales del año 2022, y tú ahorita la tienes prácticamente en 200.000, alrededor
de los 200.000 barriles de producción. Pero además, muy importante, no solo pasaste de 30 a 40.000 barriles a 200.000 barriles, sino que además tú estás en capacidad de vender tu petróleo al precio internacional. Claro. Mientras que la producción de PDVSA, por ejemplo, para poner un análisis comparativo, es una producción que se vende a los mercados no occidentales, cuando ya no tenías la licencia general a partir de abril de este año, y lo tienes que vender con descuento. Es decir, te lo compras en el mercado negro con descuento de hasta 30%, lo que indica que tú en realidad tienes, a igualdad de producción, prácticamente te puede vender 60, 70% más en dólares. Entonces, eso tiene un impacto, no hay forma que no lo tenga. Un impacto, ¿por qué? Bueno, primero porque una parte de esos recursos, sí es verdad, que una parte se dedica a pagar la deuda que el Estado tenía, claro, el gobierno tenía con esas petroleras. Pero una parte muy importante se dedica básicamente a la reinversión, que obviamente se mueve en esa zona. Tú tienes que pagar proveedores, el tipo que te viene a perforar, el que viene a inyectar gas, el que viene a cambiar una tubería. Luego tienes todos los trabajadores de la empresa petrolera que tienen y generan un impacto en la actividad de demanda en esas zonas. Y luego tienes los pagos de impuestos, regalías y dividendos, porque esos son campos que son mixtos, son joint ventures con el gobierno, por lo tanto tienes que pagar dividendos, que no se pagan en dólares, porque no te lo permiten las licencias, pero que se pagan en bolívares. Y eso genera un volumen de actividad. Claro, impacta en la oferta de divisas en ese mercado también. Claro, y ese es el otro tema, que y estamos hablando de un caso, pero es que al caso de Chevron tú le tienes que añadir los campos de Repsol, los campos de Eni, italiana, los campos de Eman-Prom, francesa, asiática. Es decir, todos esos campos también están en operación. No tienen la dimensión de Chevron, que es la más importante, la más grande, y la que ya tenía licencia desde el año 2022, mientras que estas licencias de Repsol, Eni, son nuevas, son más recientes, aunque esos campos existían. Entonces, tú estás viendo un flujo de divisas que comienza a entrar desde el sector privado, que representa cerca del 25% de la actividad energética total del país. Entonces, bueno, eso básicamente es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque esas empresas tienen que pagar sus dividendos y tienen que pagar sus regalías y tienen que pagar sus impuestos en bolívares. Entonces, claro, ellas colocan el petróleo en el mercado internacional, permisada por la OFAC, que es la oficina equivalente de los Estados Unidos, pero cuando ellos van a pagar, necesitan pagar en bolívares. Entonces, ¿qué hacen? Colocan los dólares en el mercado local para obtener bolívares. Y esos son la mayoría de los dólares que están entrando al sistema para poder mantener relativamente, digamos, en equilibrio, o lo habían logrado mantener en equilibrio el mercado. Esos dólares representan más que las inyecciones que hace el Banco Central de Venezuela, porque se plantea como cada vez que el Banco Central de Venezuela hace una inversión, una inyección de dinero que, bueno, que es lo que logra estabilizar el mercado. Sí, pero muchos de esos dólares al final en realidad son un derivado de la actividad petrolera. En general, a pesar de eso, y sí es importante, a pesar de eso, en los últimos meses, debido específicamente a la pérdida de confianza sobre cuánto tiempo esto puede durar en el tiempo, y además también por la distorsión cambiaria que se ha planteado. O sea, si tú tienes una distorsión cambiaria, si tú tienes unos dólares que son más baratos que otros, que es lo que realmente pasa en la economía venezolana, ¿qué ocurre? Que la demanda de los dólares baratos se hace una demanda infinita. ¿Cuántos dólares quieres tú barato? Claro. Todos. Es muy simple. Entonces, si tú quieres todos los dólares baratos, la demanda de esos dólares se convierte en mayor que la oferta de esos dólares. Claro. Y cuando eso ocurre... Subes la oferta de dólares. Claro, entonces ahí se pierde el equilibrio. Claro. Por eso es que nosotros necesitamos regresar a un proceso equilibrado en el que el dólar tenga un solo valor. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Luis Vicente León. Hablaba del tema de la confianza y el tema económico no se puede despegar de lo político. ¿Cómo ve Luis Vicente León el escenario político que esperamos, por supuesto, enero, un mes clave para la economía venezolana, entendiendo que hay dos fechas claves que vamos a hablar al regreso con nuestro invitado? Ecoprácticas con Fernando Jauregui antes de ir al corte.
Ecoprácticas llega a usted por cortesía de Todopartes Horizonte. Ya el cambio climático llegó a Venezuela y estamos sufriendo sus consecuencias con inundaciones, sequías, plagas de insectos. Si no crees todavía en el cambio climático, piensa que los gases de CO2 que lo producen, de acuerdo a las Naciones Unidas, matan casi 10 millones de personas al año por problemas respiratorios como asma y alergias. Y otros millones tienen problemas graves de salud. Por eso, ayúdanos a mitigar el cambio climático, reduciendo el carbono, parando la deforestación y reforestando bosques y selvas. Aire limpio para tu salud.